estar presente a esta charla en el marco de la francofonía, organizada junto al Institut Français d'Argentine y a la Alianza Francesa de Buenos Aires. Y hoy el tema que nos parecía re lindo presentar es René Goscinny en Buenos Aires, junto a Libros del Zorzal, César y Carlos, y que nos muestren cómo la figura de Goscinny se sigue revisionando, un autor emblemático de la francofonía que, como ustedes saben, vivió mucho tiempo en Buenos Aires, amó esta ciudad, y que nos presente la editorial novedades y que los especialistas, tanto Carlos como César, nos cuenten sobre sus diseños, historietas y todo lo que nos pudo ofrecer. Muchas gracias. Hola. Ahí está. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Carolina de Libros del Zorzal, Carolina Uribe. Tenemos acá a Carlos Silveira. Él es escritor, es especialista en literatura infantil y juvenil y fue director de las revistas Villiquen y AZ10. Así que nos va a contar su experiencia porque él publicó Asterix hace muchos años. Y por otro lado tenemos a César Dacol, que es especialista también en historieta y en la obra de René Goscinny. Bueno, elegimos este tema, hablar de Goscinny, porque estamos en las jornadas de la francofonía y él es el autor francófono, nosotros creemos, es uno de los más importantes. Sus libros han vendido millones de ejemplares traducidos a todos los idiomas. La mayoría debe conocer, supongo, que es el autor de Asterix, y de otros como el Petit Nicolás, que mucha gente acá lo debe conocer porque se estudia en la Alianza. Fue el guionista de Lucky Luke en una época, en los mejores guiones de Lucky Luke. Bueno, tiene muchísima obra importantísima, y Libros del Zorzal decidió, es el sueño del director de la editorial, Leopoldo Culés, publicar Asterix, publicar el Pequeño Nicolás con traducciones propias, porque en Argentina lo que leíamos eran las traducciones españolas. Entonces se hizo todo un trabajo enorme de rescate y de nueva traducción de toda la obra. Se rescataron los juegos de palabras, se respetaron las reglas que tenía Goscinny para, por ejemplo, poner los nombres de los personajes. Bueno, creemos que es un trabajo muy importante el que hicimos y estamos muy orgullosos. Así que bueno, pero la charla se llama Argentina es también mi país, así que vamos a ver un pequeño videito para ver por qué. Bueno. Des souvenirs très très agréables. C'est toute mon enfance, c'est toute mon adolescence qui a été agréable, plaisante. Et ce pays, l'Argentine, c'est mon pays quand même. Et quand j'y reviens, parce que j'y suis retourné, je retrouve mon pays, un pays qui a bien changé mais qui reste le mien. Mon père travaillait à Buenos Aires, il avait trouvé un travail là-bas. Mon père aimait beaucoup voyager et nous sommes partis donc à Buenos Aires et j'ai vécu toute ma vie d'enfant là-bas. Mon père avait des congés tous les 3 ans et nous revenions en France, passer 6 mois, et j'allais dans un collège français. Alors ce qui était comique, si vous voulez, et c'est là où la vie d'un enfant à l'étranger est curieuse. J'avais toujours mes liens avec la France. Chez nous, on parlait français, j'allais dans un collège français, je faisais des études françaises. Mais pour moi, il y avait des termes d'un exotisme extraordinaire. C'était Corrèze, Angoulême, Limoges, les Deux-Sèvres. Tout ça, c'était terriblement exotique. Ce qui était banal, c'était Gaucho, Mendoza, les Andes, la Pampa. Ça, c'était banal. Les noms des rues de Paris, pour moi, avaient une poésie extraordinaire. Pour moi, les rues devaient s'appeler Rivadavia, Florida, Alvear. Ça, c'était des noms de rues normales. C'était ça. La façon de se nourrir, la façon de s'amuser, ce qui était normal, c'était de mettre des culottes de cheval, des bottes et de monter à cheval. Ça, c'était une chose normale. Et on trouvait un gaucho était une chose tout à fait normale pour moi. D'abord, est-ce que vous écrivez pour
pour les gosses ou pour ceux qui sont tombés en enfance? C'est-à-dire pour ceux qui sont tombés en enfance, ce qui doit être mon cas, j'imagine. Non, en réalité, je ne vise pas spécialement les enfants ni les adultes. J'essaie de faire quelque chose qui amuse, c'est tout. Et écrire pour les enfants, c'est un métier. Pour moi, en dessous de 10 ans, en dessous de 8 ans, c'est un métier très difficile que je ne connais pas. Sinon, les enfants, c'est très difficile à définir. L'âge mental d'un enfant, ce qu'un enfant peut comprendre. Pour moi, un enfant de 12 ans qui a le sens de l'humour sera plus intéressé par l'humour qu'un homme de 40 ans qui n'a pas le sens de l'humour. Par conséquent, il n'y a pas réellement d'âge. Aussi, là-bas en Argentine, on recevait beaucoup de bandes dessinées américaines que je lisais aussi à ce moment-là. À cette époque-là, des bandes dessinées américaines, c'était Mutt & Jeff, Popeye, Mandrake, les jumeaux du capitaine, de Capitaine, bien sûr, oui, je lisais tout ça. Et je lisais en espagnol d'ailleurs. En espagnol. Mandrake el mago. C'est marrant, ça fait magique. Bueno, el que no pudo ver bien los subtítulos y no entiende francés, nos sigue en Instagram, que ya tienen ahí el señalador y están todos los videitos. Bueno, César, bueno, ahí veíamos la placa de la casa donde vivió Goscinny, así que le voy a dar paso a César para que nos cuente un poquito cuántos años, cómo fue el tema de la vida de Goscinny acá en Buenos Aires. Hola. Hola. Hola, ahí se escucha, bueno, muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que es muy emocionante escuchar a René Goscinny hablar en castellano, o no hablar en castellano, al menos decir algunas palabritas en castellano, ¿no es cierto? Para los que bregamos por la argentinidad de Goscinny, que somos muchos, levanten la mano quien brega por la argentinidad de Goscinny. Somos muchos, por lo menos acá los presentes. Y sí, un poco, yo me emociono. Yo cuando escucho a Goscinny decir Rivadavia, Florida, Alvear, se me ponen los pelos de punta. Imagínense, Mandrake el mago, una persona que admiramos desde chicos, ¿no? Leemos Asterix, leemos sus historietas desde chicos, era una persona que veíamos desde la lejanía, un ídolo, un referente de la historieta mundial, y de pronto descubrimos con el tiempo, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos leyendo a periodistas especializados, que Goscinny vivió en Argentina. No solo vivió, sino que se formó y vivió, digamos, una etapa fundamental en la vida de un ser humano, que es su infancia, que es cuando somos más permeables, cuando lo que descubrimos en la infancia nos acompaña por el resto de la vida y nos forma. Yo descubrí a Goscinny a los 9, 10 años, justamente mirando una revista de un señor que tengo acá a mi izquierda, la revista Villiquen. Después vamos a hablar de eso. Y me marcó para toda la vida. Después descubrí, lo vi Asterix por primera vez en una Villiquen, pero después leí los álbumes. Me era complicado leer la Villiquen todas las semanas porque no me la compraran, no por otra cosa. Seguro que te portaba mal. Pero en un álbum, y me cambió la vida. Y descubrí que este superhéroe, digamos, de la historieta, de todas las ciudades del mundo, de todos los países del mundo, tuvimos la fortuna que sea Buenos Aires y Argentina su ciudad. Él llegó a la Argentina. Nosotros, vuelvo a repetir, los que bregamos por su argentinidad, creemos que Goscinny tiene 2 fechas de nacimiento. Primero, la oficial, la de los papeles, ¿sí? Nació un 14 de agosto de 1926 en Francia, oficialmente es francés, pero con 1 año de edad y 11 meses, o sea, no digo 2 años, 1 año de edad y 11 meses, fíjense cuántas palabras podemos decir con 1 año de edad y 11 meses, tuvo un segundo nacimiento, que fue el 9 de julio de 1928, presidencia de Alvear. Así, llegó a Buenos Aires con su familia. Su papá había conseguido un trabajo acá en Buenos Aires, en ingeniero químico, y llegó acá. Y fíjense cómo le impactó a esa edad y a en su infancia, tan chiquitito, le impactó su llegada porque, claro, llegó un 9 de julio
y había un desfile militar, había banderas, había fuegos artificiales, y él creía que así recibían a todos los visitantes, a todos los que llegaban a la Argentina, ¿no? Qué buena gente, que decía. Bueno, eso está en un cuentito que escribió Goscinny, que se llama Del Panteón a Buenos Aires, que es otro de los libros que publicó el Libro del Zorzal en el año 2009, si mal no recuerdo, 2008, 2009, ¿no, Caro? Y que comienza toda esta locura de Leopoldo Pulis por publicar a Goscinny. Leopoldo Pulis es el editor que decía Caro, es el artífice de toda esta locura que estamos viviendo goscinniana acá en Buenos Aires. Comenzó con ese libro, con Del Panteón a Buenos Aires. Y esto que les contaba está en ese libro. Y bueno, pasó 17 años acá en Argentina. 17 años, ¿qué lo tiró? Es toda una vida. Acá fue al Colegio Francés de Buenos Aires, se formó en el Colegio Francés. La editorial tenía una corresponsal en Francia, de modo que también por Telex le pedimos que nos mande las revistas que se compraban en los kioscos. Entonces, por eso teníamos la edición francesa. Hace tú. Y además de Asterix, ¿publicaste alguna otra de Goscinny? Sí, de Goscinny publicamos. Espera un poquito. Estoy en duda. ¿César sabe? Lucky Luke, seguro. Lucky Luke, sí. Pero estoy en duda si compramos o no. Un papá estuvo mucho tiempo en la parrilla, digamos, como para comprarlo, y después no recuerdo, la verdad. Y el pequeño Nicolás, vos también ya lo conocías. El pequeño Nicolás, en algún viaje a Europa, conseguí una edición que creo que fue la primera en español, que era de, si no me equivoco, Editorial Doncel, si no me equivoco, y que eran 2 volúmenes que recopilaban todas las historias y no las historietas. Yo hoy me vengo a enterar que la historieta fue el antecedente de los textos. Lo compré para mí porque yo ya entonces era un gocinólogo furioso, ya me interesaba él, más allá de mi rol laboral. Y bueno, intenté buscar la manera de publicarlo, pero creo que eso quedó en la nada. No, yo quería decirte que un papá, me acuerdo haber visto algunas páginas también a principios de los 80 de una de las últimas, creo que la última aventura de un papá, que había unos prusianos. Sí. Bueno, en toda esa época que vivió Goscinny acá, y posteriormente hubo mucha historieta argentina, ¿ustedes qué piensan de la influencia que tuvo Goscinny? Se habla, hay hasta inclusive detractores que dicen que se copió de Pato Uruzú, pero más allá de eso, ¿cuál fue para ustedes todo lo que él lo influenció en su obra, en su creación? Primero, no puede ser que se haya copiado porque era racinguista. Y ciertamente eso es fundamental. Eso es un debate, está pendiente. Cuando guste. Bueno, no, quiero decir ahora en serio que hay algunos elementos de contacto entre UPA y Obélix, no hay duda, la panza es más evidente, pero yo creo que Goscinny es un tipo que tiene una estructura en la cabeza y seguramente alguna influencia ha tenido, qué sé yo, de lo clásico, qué sé yo, del Quijote para acá, pero yo no puedo demostrar que ahí hay un plagio. Discúlpeme. Sí. Si me permite. Sí, claro. Año 66 más o menos, Sí. yo vivía en Bélgica y compré, le pedí a mi papá que me comprara un Asterix, el primero.
Y mi papá lo ve así y dice, pero ¿qué es esto? Ellos tienen fuerza por una sopa que hacen, pero esto es el caldo de hueso de la chacha, del patoruzú. Sí, sin saber nada. Sí, yo, a ver, no puedo demostrar ni una cosa ni lo contrario. Yo creo, por haber leído distintas historias de Goscinny, que debe haber sido un hombre de un plan mental muy importante y que lo siguió ordenadamente, digamos, aunque parece muy suelto. Hay un orden muy... yo no sé si Quinterno tenía el mismo equipo. No conozco la obra de Quinterno tanto como para decirlo. César. Sí, no, eso es verdad lo que decís, totalmente de acuerdo y sí, obviamente, vivió 17 años, vuelvo a repetir, 17 años en Argentina en un momento en que la historieta eclosionaba, estaba la revista Patoruzú, nacía la revista Ricotipo, estaba el suplemento de historietas del diario Crítica, que era majestuoso, era de avanzada para la época, eran historietas a color norteamericanas. Todo eso, al momento de escribir, al momento de dibujar, uno no es que cae en una nave espacial de la nada y empieza a crear cosas. Uno se nutre de lo que lo rodea, obviamente. Y sí, es probable que todas esas cosas, que yo no lo veo imposible decir que es un plagio, pero sí lo veo como influencia, sí lo veo como una influencia cultural argentina. Por eso insisto en rescatar la argentinidad de Goscinny, porque está presente todo eso. Es más, con respecto a lo que decís, yo hace poco una editorial, Ediciones Assisi, rescató los libros de Patoruzú, que son justamente estas historietas que Goscinny, de la época que Goscinny vivía en Argentina. Goscinny vivió en Argentina hasta septiembre del año 45. Fíjense todas las revistas que salieron en ese entonces. Bueno, Patoruzú fue una de ellas, y leyendo una de estas historietas, no solo aparece lo del caldo de buey apis, que le da fuerza sobrehumana a los Patoruzek, sino que después no me acuerdo el villano quién era uno pelado, o se quedaba, no creo que era pelado, se quedaba pelado, tenía un problema con ese caldo, que le empezaron a crecer los pelos. Y si nos vemos en Asterix el Galo, también hay algo con los pelos. O sea, no solo está el tema de la poción mágica, sino también está el tema de los pelos, que Panoramix crea una especie de poción mágica para trucha, claro, para no darle a los romanos, que tenían prisioneros los romanos a Panoramix y Asterix. Entonces le da dice, sí, yo te hago la poción mágica, le das una poción mágica cualquiera, que les hacían crecer los pelos a los romanos. Es probable que sí, que eso lo haya influido, como también lo ha influido. Es más, hace poquito, hace el año pasado, que eso lo rescatamos, todo esto que les estoy contando lo rescatamos en el libro de un papá, al inicio, en un texto al inicio, y en otro de Isnoud, en los integrales de Isnoud, rescatamos algo que dijo Goscinny en una entrevista en la revista Primera Plana del año 72. Hay estamos en la búsqueda no solo de audios que tengan que ver con Goscinny hablando en castellano, diciendo algunas palabritas en castellano, sino también en entrevistas que Goscinny le ha dado a la prensa argentina. Goscinny venía siempre a la Argentina y gracias a AIRA es un instituto que rescata todas las revistas y las sube a una plataforma, aira.com.ar, la pueden googlear. Tienen subida todas las revistas Patoruzú hasta de los años 40, tienen subido, pero hay revistas Anteojito, un montón de cosas. Y subieron la revista Primera Plana y nos hicieron llegar una entrevista que le hicieron a Goscinny, donde dice admirar en esa entrevista a Dante Quinterno, a Eduardo Ferro, que eran dos íconos de la revista Patoruzú, a Divito y a Mazzone. Divito, director de la revista Ricotipo. Y en esa entrevista además dice algo que fue genial, porque nos cayó del cielo así y nos iluminó, es que dice, René Goscinny decía que se había presentado en la revista Ricotipo en el año 1944.
y que obviamente la vara para ingresar en la revista Ricotipo era elevadísima, era muy alta. Estaba Divito, Mazzone, Yaniro, ahora me voy a olvidar, pero hay un montón más. Blota no, Liota, no recuerdo. Puch. ¿Quién? Puch. Ariel Puch. No, después me escribís porque no, así no Puch. El polaco, que era de 66, sí, bueno, otro, pero era muy alta la vara. Imagínense, Goscinny haciendo sus primeros pasos en el humor gráfico, era imposible que entrara en la Ricotipo. Y bueno, que fue rechazado, dice que lo pusieron. Pero sí también, y esto es muy importante, el humor escrito que aparecía tanto en la Ricotipo como en la revista Paturuzú, estoy seguro que lo influyeron a Goscinny para hacer después cosas como El Pequeño Nicolás. Es más, también había una sección que se llamaba en la revista Paturuzú, en la época que vivía Goscinny en Buenos Aires, que se llamaba Divagaciones de un alma cautiva, Divagaciones de un alma cautiva, que era un texto humorístico de una persona que estaba no recuerdo si en un neuropsiquiátrico, bueno, era un texto muy loco, y la firma de ese texto era con seudónimo y era Umpa Pa. Mira, justamente, así escrito con H final, Umpa Pa. Bueno, son todas cosas que habrán quedado, tal vez como homenaje a su infancia. Pensemos otra cosa, yo también. Goscinny creó Asterix, publicó Asterix en el año 59, a un papá en el año 58, El Pequeño Nicolás, como decía Carlos hace un rato en la historieta, pero los relatos que conocemos en los años 60, 1960 más o menos. Si hacemos un corte ahí de la vida de Goscinny, había vivido más de la mitad de su vida en Argentina, un 20% de su vida en Estados Unidos y apenas un 30% en Francia. ¿Cómo no le va a influir a Argentina? Es imposible. Sí, yo omití algo, quiero reponerlo. El editor, que después fue fundador del Centro Editor, fue Boris Spivakov. Omití el nombre. Bueno, y justamente por todo esto que venimos diciendo de la argentinidad, habrán visto en el video el barrio donde él vivió. Ahí hay una plaza y nosotros tenemos un objetivo. César, estábamos hablando que Goscinny tenía, el papá de Goscinny era polaco. En Varsovia hay una escuela con el nombre de René Goscinny, hay una escultura con el nombre, un busto con el nombre, con la cabeza de Goscinny, homenajeándolo. Bueno, está bien, tenemos la legislatura porteña. Puso una placa en el año, hace 10 años más o menos, donde dice acá vivió René Goscinny. Qué lindo sería que contara con una plaza, ¿no es cierto? Qué lindo sería que haya una escultura de Goscinny en la plaza. Qué lindo sería hacer esta charla en la plaza René Goscinny, con la hija con Anne Goscinny, con HD, con Conrad, para que vengan todos a inaugurar son los autores nuevos que dibujan Asterix, que vengan a inaugurar la escultura, ¿no es cierto? La plaza. Qué lindo sería, ¿no? Sería hermoso. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, aprovechamos, a ver si les voy acercando el micrófono. ¿Le acercaste por Dale. Vamos a tener que hablar de los sismos, como en el bar. Hola, buenas tardes. Con respecto yo pensé que él se había ido a los 13 años y bueno, ahora corrijo esto, ¿no? Y ahora me generó mucha duda. Acabo de comprobar que era de Racing, ¿no? Y quería saber si... Hay dos posturas. Yo quiero creer, pero todavía... Claro. La gente del Departamento de Cultura de Racing dice que tiene la documentación, todavía no lo... ¿Vos la viste? No, pero él es de Racing. Dicen que tiene la documentación que dice que era de Racing. Yo quiero que sea de Racing y creo que todos queremos que sea, que sea de un club argentino. Si es de Racing, el que sea, no importa, porque es un elemento más que nos aferra culturalmente a Goscinny.
Pero bueno, está la duda todavía. ¿Vos qué crees, Carlos? ¿Vos querés que se desperre? A ver, ¿y por qué los colores de el pantalón de Obélix? Por Argentina. Es por Argentina. Perdón, eso sería por Uruguay. Argentina tiene solo 3 bandas. Entonces Asterix es de Newman. Está vestido de rojo y negro. Bueno, Con ese criterio. tal vez. Bueno, pero la pregunta tuya. Bueno, con respecto a eso, ¿no? Según tengo entendido, en esa época había potreros y bueno, Buenos Aires no estaba tan poblado. Él tenía su barra de amiguitos en la plaza que mencionás, iba a jugar a la pelota. ¿Hay registro de algo de eso? El fútbol lo compraba, bueno, sí, por ese lado, digamos, de cómo se entretenía de chico. Eso no sabría responderte. Sí tenía amigos acá en Buenos Aires que él venía a ver cada vez que venía, cada vez que volvía. Los viajes que hacía Goscinny a la Argentina fueron después de los años 70, venía con su familia, venía con la hija, venía con la esposa. Si jugaba el fútbol de chico, la verdad no lo sé. Lo que pasa es que el fútbol para la gran mayoría de los argentinos va más allá de una pasión por un deporte, pasa por otro lado. Pasa por un sentimiento de arraigo, por un club, por un barrio, ¿no es cierto? No sabría decirte eso. Sí, te puedo decir que siempre tuvo un espíritu curioso, muy curioso. Él iba a una librería que no recuerdo el nombre, que estaba en el centro, que traía mucho material, muchos libros franceses, que puede ser, ¿no? Y sí, estaba sobre una diagonal que justamente tuvieron que demolerla cuando construyeron el obelisco. Porque una de las cosas que vivió Goscinny fue el nacimiento del obelisco en el año 36. O sea, fíjense bien todo lo que vivió. Pero eso, puntualmente sobre vos decís, la verdad no sabría responderte. No, un poco siguiendo la línea de la pregunta del colega. Cuando describen el pequeño Nicolás, el colegio y la infancia, ¿está describiendo el colegio francés o está los colegios de Francia o está describiendo los colegios argentinos? Es que en aquellos años los colegios argentinos tenían una estructura muy francesa. Por ejemplo, una escuela pública, el Normal Mariano Acosta, tenía una estructura, aún cuando yo fui alumno, en los 60, todavía conservaba esto de las escaleras de mármol para los profesores, los alumnos por la de atrás, esas cosas muy rígidas, muy formalistas, que yo había visto, yo vi hace años en Francia, que todavía se sostenía, con una flexibilización en Francia mayor hacia lo político. Había determinados barrios en aquellos años que, por ejemplo, podía un papá elegir si iba al colegio trotskista, al colegio, digamos, con distintas ideologías encarnadas en sus directores, que podían elegir a sus maestros. Lo único que hay que para mí es muy francés es los días que tienen feriados y vacaciones, porque en el pequeño Nicolás tiene clase los sábados y creo que el miércoles es el día que tienen libre, que eso es algo que un poquito en la traducción, ya que está, lo cuento, tratamos de, sin poner algo mal, tampoco ponerlo claramente, porque a veces es un poco ambiguo, entonces dicen me castigó el sábado, entonces por ahí poníamos, bueno, me castigó el viernes, o no sé, cambiamos un poquito eso para que los niños que lo lean acá no se les haga raro que vayan a la escuela el sábado. Eso es francés. Pero él mismo hablaba hay otro video, no sé, o es un recorte de alguno de estos mismos, él hablaba inclusive del lío que tenía idiomático, porque él iba acá a un colegio francés
y sus compañeros, o sea, es como que para él el idioma natal, para sus compañeros era el idioma que aprendían acá, pero hablaba en castellano, entonces, y cuando él iba a Francia, hablaba el castellano para él, o sea, como que siempre se sentía extranjero cuando era chico con respecto al idioma. Bueno, no tiene nada que ver con la escuela, pero me acordé de ese dato y lo dije. Yo le quería preguntar a Carlos, ¿por qué te parece que nunca hubo una Pilot en Argentina? Oh, qué difícil esa. Mirá, yo voy a ser muy franco. Yo creo que en el ambiente de la historieta siempre hubo muchas pugnas personales, muy poca solidaridad, digamos, como para emprender una cosa de este tipo. Ahora estoy pensando lo primero que se me ocurre, no tengo documentación, no tengo nada que me apoye, pero creo que ha habido demasiadas búsquedas personales, me parece, y que lo más parecido fue lo de Ediciones de la Urraca con Cassioli, ¿no? Ya se pregunta más fácil. Andrés decía que ¿por qué en Argentina nunca hubo una revista como Pilot? Una revista. Una revista como Pilot. ¿Vos te referís a una revista como Pilot tipo Espirú o una revista de Pilot tipo ya más parecida a la MAD, más con lo que fue? No, la Pilot de la época en la que la dirigía Goscinny, claro, donde había contenidos un poco más para chicos y un poco para adolescentes, claro, siempre con la historieta como centro, pero también con artículos de actualidad y demás, claro, no didácticos como la de la Villiquen, ¿no? Las figuritas del cabildo y no sé qué, sino una cosa más de lo que pasaba en ese momento en Francia, que la Pilot lo reflejaba muy bien y se lo explicaba a los chicos de una manera súper accesible, ¿no? Más allá de que de ancho era la historieta de Asterix, la historieta de Valerian o lo que sea. La Pilot tenía esa doble página, que era como una infografía genial, que después en Asterix, en la cizaña, un poco la recrean Goscinny y Uderzo con esa batalla de la aldea, que es una página espectacular, vieron que está torcidita en el álbum, que bueno, en la Pilot se hacía ese tipo de trabajos infográficos del castillo medieval, cómo era, con indicaciones al costado, y en la cizaña se hace la batalla de la aldea, que cuando los romanos van a atacar la aldea, que están, bueno, atacan los piratas por atrás y vienen los otros que saltan de la, bueno, y está todo indicado. El plan de la batalla. Con respecto a los piratas, siempre en algún momento de las historias de Asterix aparecen los piratas, eso, y los hunden. Sí. Bueno, esos personajes era una historieta seria, con dibujos serios, que eran los piratas. Estaba el negro, el barbudo, el que tenía la pata del palo, demás, y era como una cargada interna dentro del Pilot. Claro, claro. Sí, y tal vez nos vamos un poquitito, pero tomo un hilo que dejaste vos. Villiquen era una revista escolar porque fue fruto de la inmigración eso. El inmigrante llegó, en términos generales, tratando de buscar un porvenir mejor para el hijo que su presente. Y por eso buscó reforzarlo la maestra particular, la revista escolar, eran todos apoyos para asegurar el buen pasaje del hijo por la escuela primaria, fundamentalmente. En ningún lugar del mundo existió una revista didáctica de ese tipo. Recuerdo haber visitado la redacción del PIF. Entonces yo dije en aquel momento, nosotros hacemos 250.000 ejemplares semanales. No podían entenderlo, cómo con la escuela se podía alcanzar esa circulación. Pero eso, Villiquen y luego también Anteojito, fueron fenómenos
solamente argentinos. Hubo algún intento uruguayo, Charoná, algún intento, pero no prosperó. Y creo que algún intento chileno. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, sí, dale. Vos sabés que desde el punto de vista de la generación millennial, ¿no? Millennial, bueno, no estoy muy al tanto de cómo se lo denominan, ¿no? Pero las ediciones que llegaban de España para esa generación, ¿no pavimentó el camino para descubrir al actor? Sí. O sea, yo creo que todos acá, leíamos las ediciones españolas, la gran mayoría. Marcelo Lagana también, seguro. Andrés también. Bueno, vos empezaste con Abril. Vos empezaste por Abril. Pero sí, fue fundamental eso. Lo que pasa es que muchas veces las ediciones españolas... Mira, te voy a dar un dato muy puntual. ¿Vos leíste Asterix Legionario? Sí. ¿Viste? ¿Qué leíste? ¿La edición de Grijalbo? Sí. ¿Te acordás qué decía el egipcio? Yo te lo voy a llamar como le dice el libro de Sorsal, cancha de tenis. Sí. ¿Cómo se burlaba de los romanos cuando subían a un barco? Tururú. Le decía tururú. Tururú, y eso me parecía fantástico, y yo me mataba de risa con tururú, hasta que llegó el libro del Sorsal, que él se ríe porque le pasó lo mismo a Marcelo, y el tururú no existía el tururú es una genialidad que inventó el que tradujo, el catalán que tradujo Asterix Legionario. Piensen ustedes que Grijalbo heredó los derechos, todo lo de Bruguera, las planchas, todo. Y el que trabajaba traducía para Bruguera era un humorista gráfico que se llamaba Jaime Perich, que es un emblema del humor gráfico español, catalán. Y claro, y vio que era medio complicado traducir todo lo que decía Campo de Tenis. Campo de Tenis es un egipcio que habla con jeroglíficos, ¿sí? Entonces en Asterix suele suceder que los egipcios hablan con jeroglíficos, los godos con letras góticas y demás, ¿no es cierto? Y inventó el tururú, que era una mano haciendo pito catalán, directamente, tururú. Y descubrimos el libro de Sorsal que no decía tururú, decía pelos, es una expresión francesa que es decir pelos en las manos, pelos en la nariz, ¿no es cierto? Pero había que buscarle la rima, que ahí estuvieron trabajando Roberto, bueno, vos, estuvieron trabajando en la traducción. Entonces te invito a que leas la edición de Libro del Sorsal, que justamente te podés comparar qué es lo que dice con jeroglíficos, cancha de tenis. Te aparecen manos peludas, que después nos dimos cuenta que Editorial Abril las mantuvo. En Editorial Abril no aparece tururú. Aparecen, pero lo que pasa es que no está rimado, ¿viste? No dice pelos en la mano, no busca la rima con lo que dice el personaje. Pero es una cosa chiquitita esa, hay millones de cosas más, de cosas que se les pasaron, o a veces por la producción te llevaba a eso, ¿viste? Le daban a Perich, tenés que traducir esto, y era un trabajo más, es un trabajo para sacar en serie, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos ahora como una obra de arte, pero en el momento era... Y también hacía así en la historieta, no es que se ponían, vamos a pensar el Asterix, a ver cómo sale. Era producir. Goscinny era un laburante, o sea, trabajaba de escribir. Uderzo se dibujaba 6 páginas por semana porque dibujaba 2 páginas para Asterix, 2 páginas de Tanguy Laverdur, que es otro personaje que hacía con Charlier, que era de dibujo realista. Dibujaba un papá, todo al mismo tiempo. Eran trabajadores. Pasa que yo lo veo, por lo menos yo lo veo muy idílico todo, pero era laburo. Sí, es por eso que justamente estaba escuchando el podcast de Comiqueando donde entrevistaban, ¿no? Y explicaban que ahora estaba un trabajo serio de traducción, todo eso, ¿no? Ahora, si yo me pongo a mirar atrás las ediciones que pavimentaron el colegio, no tengo un mal recuerdo onda tipo me estaban robando nada, sino que me ayudaron o sea, recuerdo que empecé con Lucky Luke
Tarantisein, y ahí hizo Amor a primera vista, ¿no? Y ahora lo puedo releer y no sé si es lo nostálgico o algo, pero no lo veo como un producto malo. Es que estábamos acostumbrados, era normal para nosotros leer, o sea, no era algo que nos hacía ruido, era lo que había y nos divertíamos con eso, simplemente que cuando nosotros pudimos reverlo todo, nos dimos cuenta que podía ser todavía más divertido si rescatábamos un montón de cosas que se habían perdido en esas traducciones, pero por supuesto que, por suerte existieron, no es una cuestión de ningunear o no querer que hayan existido esas traducciones. Nosotros hemos tenido el privilegio de poder estar acá, tenemos una persona que ha colaborado en eso, de los pelos en la mano y en cosas así, en los juegos de palabras. Podemos estar tal vez 2 semanas debatiendo una palabra u otra, cuál queda mejor, cuál es más fiel al original, pero a la vez es divertida. Pero eso es como algo que nos pudimos permitir y que inclusive quizás hay cosas que pudimos ir corrigiendo con los años, pero no quiere decir que no está bueno. Sí, nos encontramos con mucha gente que se enoja un poco con algunas palabras emblemáticas como majaretas, que ya no están. Pero bueno, también fue una discusión, también fue una decisión de la editorial, porque en realidad el majaretas es un invento español, porque en francés dice locos, o sea, no le quisieron dar como una connotación más tal vez, y decidimos que bueno, que ahora hay nuevos lectores y que está bueno que los nuevos lectores conozcan esta traducción, y que bueno, nos quedamos con la nostalgia, lamentamos a los que se enojan y se ofenden, pero bueno, es una decisión que tomamos, pero con mucho respeto por el trabajo previo. Yo quería hacer un par de preguntas. Una, usted mencionó que venía habitualmente a Buenos Aires. Te quería preguntar si venía por sentimiento o venía porque tenía algún tipo de emprendimiento, negocio inmueble. Y la otra pregunta también para usted es, cuando empezaron a publicar Asterix en Villiquen, ¿hubo una diferencia en la demanda o continuó igual? Bueno, primero, vos pensás que también acá falleció el papá de Goscinny en 1943. Es un lugar importante también, ¿no? Para venir a... y acá tenía sus amigos. Él venía a ver a sus amigos. No hay vínculos, o al menos todavía no encontramos vínculos con el ambiente del dibujo, de la historieta con Goscinny, que eso también llama un poco la atención. Venía un poco de incógnito. En un momento, en una oportunidad, años 75-76, vino con Uderzo. Uderzo estuvo acá con Goscinny. Estuvieron acá, estuvieron con nosotros. Había ¿cómo podemos encontrar esto? Había un muchacho, Felipe Ávila, ¿te acordás? Que también era divulgador de historietas y dibujante y hacía un montón de cosas, que él de chico me comentó que tenía el recuerdo de poner la televisión y ver a Mónica Candenberg y no sé si era Andrés Perceval, que tenían un programa que se llamaba algo como Teleshow o Telenoche. El original Telenoche. No, era Video Show. Diciendo, bueno, acá tenemos al autor de Asterix, era muy chiquito él. Acá tenemos al autor de Asterix y se dice que se le cortó la luz y que no pudo ver, pero le quedó ese recuerdo. Puede ser que haya tenido, si encontramos, si apareció esa nota en primera plana, la revista Primera Plana, ¿y cuánto hace? Desde el año 72, hace 50 y pico de años que está. Debe haber material que tenemos adentro de nuestros ojos y que todavía no sabemos. En uno de los libros que rescatan, un libro que me pasaste vos, Caro, que era de Goscinny, creo que leía el cine o algo así, había una foto, que esto es espectacular, es un catálogo de la Asociación de Dibujantes de Argentina, con una caricatura de Goscinny y una firma que no entiendo qué dice. O sea, esa imagen, y eso que hace rato que venimos viendo, o sea, no sabemos quién es. Lo único que sabemos es que Goscinny acá fue asistente de un dibujante austríaco, de origen austríaco publicitario.
Y en esos anuarios de la Hada está lleno de dibujantes de origen austríaco, hay como 5 o 6 mostrando sus trabajos. Hay mucho por descubrir todavía, o sea, tenemos cosas delante de nuestros ojos y tenemos que están ahí. Lo de un papá estuvo delante nuestro, ¿cuánto tiempo? Lo de la firma de un papá en la revista Paturuzú. Hay cosas que están ahí y hay que buscarlas. Capaz que mañana aparece que, no sé, que cocine con la camiseta de Racing, no lo sé. Sí. Lo que me preguntabas con relación a la circulación, yo quisiera hacer primero una pequeña advertencia. Nosotros estábamos acostumbrados a los álbumes que contenían una historia completa. Villiquen publicaba 4 páginas a la semana. Era el famoso continuará, digamos. Entonces, es difícil de comparar. Ahora, objetivamente, yendo puntualmente a lo que preguntas, objetivamente no hubo diferencia. No hubo ni crecimiento ni... Un poco porque digamos, si te pones a el diseño de los personajes, por ejemplo, el arquitecto que construye las cosas todo mal y que se cae, ya lo ves y te morís a mí me agarra como una especie de ternura, simpatía. Mi pregunta es, en Asterix de Uderezo interpretaba excelentemente bien el guión de Goscinny y también le aportaba a él un poco. Julio César haciendo. Claro, sí, ayudarse un dibujante impresionante. Y aportaba también algunos gags visuales. Por ejemplo, en un momento Abranacursix se cae del escudo, se le vuela el sombrerito y una gallina se enamora del sombrerito de Abranacursix que tiene alitas. Sí. Eso es un aporte de Uderzo. Sí, aportaba cosas sobre el guión y evidentemente también en la narrativa un poco. Bueno. Muchas gracias por venir. Sí. Cuando pensaba en la plaza con el nombre de Goscinny, no sé si habías imaginado que pusieran las figuras de uno de los personajes, así como están los de Mafalda, San Telmo y demás. Nosotros queremos como la que está en París, que está Goscinny con todas sus creaciones alrededor. Así que vamos por todo. Uderzo tenía 6. No sé, en principio nos encantaría que hubiera una plaza Goscinny, me parece que se lo merece y estamos luchando por eso y seguramente si se llega a lograr va a haber alguna escultura o algo, pero no sabemos. Igual podría estar Asterix en el Paseo de la Historieta también, ya que estamos pidiendo. No sé a las autoridades. Sí, bueno, frente de la casa, digamos. Sí. Como es un pasaje chiquito, por eso la idea nuestra es la plaza que está ahí a metros. Bueno, muchísimas gracias a todos.